Lo invito a hacer el siguiente ejercicio. Analicemos los puntajes en las pruebas PISA y focalicémonos en aquellos estudiantes que alcanzan los mayores niveles en esta prueba. En función de la evidencia, esto sugeriría que estos alumnos tienen los niveles de competencias para poder desempeñarse en cualquier parte del mundo. Son competitivos globalmente. En Argentina, un país con una población de 40 millones de personas, solo 44 estudiantes de 15 años alcanzan el nivel más alto en puntaje PISA. En Perú, un país de 30 millones de habitantes, solo 155 alumnos de 15 años alcanzan los puntajes más altos en la prueba PISA nuevamente. En Brasil, un país de 195 millones de personas, solamente 1.440 estudiantes alcanzan el puntaje más alto. Para ponerlo esto en perspectiva, Corea del Sur, un país con 48 millones de personas, conocido por sus avances en materia educativa, produce anualmente 80.280 estudiantes de 15 años competitivos globalmente. ¿Qué hacer ante esta situación? La verdad es que sin reformas estructurales, la región no podrá aumentar su productividad, sacrificando su desarrollo económico y social. Sin una población con las capacidades y habilidades necesarias, será muy difícil poder asegurar movilidad social y reducir la desigualdad. Pero obviamente no cualquier reforma estructural será funcional a las necesidades de los países. Los cambios deben ser realizados en los periodos críticos del desarrollo del individuo, sin descuidar las ventanas de oportunidad que ofrece el sistema educativo, en particular, por ejemplo, la educación secundaria técnica. Obviamente también debemos ir más allá de lo que son las habilidades cognitivas. Necesitamos prestar más atención a las habilidades socioemocionales, que son más maleables y tienen un alto retorno privado y social. Para esto se requiere una institucionalidad de primer nivel, que permita apaciguar las demandas de una impaciente población que quiere progreso y que permita además identificar las fallas y externalidades en la promoción del desarrollo productivo por medio del capital humano, como también las falencias del Estado implicadas en cada una de las alternativas. Esto impacta el diseño, implementación, efectividad de las políticas públicas que se puedan concretar. Por de pronto, significa atender más la calidad que solo el acceso. Por cierto, no existe una sola forma de llevar a cabo esta agenda, sino muchas. Existe un menú de opciones que cada país debe analizar y elegir. Y la evidencia es contundente en cuanto a que la importancia de al menos algunas condiciones necesarias para poder desarrollar esta agenda. Por ejemplo, un sistema de formación continuo de opciones articuladas y flexibles que permite seguimiento, aprendizaje y mejoramiento y que esté comunicado con las demandas del mercado laboral. Es esencial. La participación sostenida y coordinada de los actores sociales, educadores, empleadores, estudiantes, trabajadores, el Estado. Otro elemento crítico. Un marco de funcionamiento institucional fuerte con estrategias nacionales y regionales bien pensadas y objetivos precisos. Recursos y mecanismos de cofinanciamiento transparentes y justos, todos alineados con los incentivos para aumentar la calidad del capital humano en la población. Instrumentos de aseguramiento de calidad y pertenencia son también fundamentales. Aquellas naciones que mejor han sorteado estos desafíos lo han hecho asegurando estos insumos básicos. Estas son las condiciones necesarias para un sistema de formación de largo plazo, a lo largo de la vida, basado en habilidades y competencias laborales que promueva el desarrollo productivo de la economía continuamente. Porque la educación no termina con un título universitario ni con un título de educación secundaria. Ante el complejo escenario económico que enfrenta la región, reformas bien diseñadas e implementadas que aseguran una mejor transición desde el colegio al trabajo aparecen como las mejores alternativas para potenciar a una población con inmenso talento, dispuesta a esforzarse para salir de la pobreza y reducir la desigualdad.